Recordemos que el objetivo de esta etapa de modelación es la de encontrar o distribuir los viajes que estimamos en la etapa anterior de la etapa de generación, la cual teníamos separada en los viajes producidos en cada una de las zonas que denominamos O sub I, o los viajes con origen en la zona I, y los viajes con destino a cada una de las zonas, es el total de viajes que cada zona trae, son denominados D sub J. El modelo, en general, los modelos de distribución tienen esta forma que aparece acá, B y J igual a AI por OI, BJ por DJ por F de CJ. Esta forma general de los modelos de distribución se denomina modelo de gravedad. En general, estos modelos entonces van a depender, como decíamos, de los viajes estimados en la etapa de producción de viajes, que son los OI, viajes origen en la zona I, y DJ, viajes con destino a la zona J. También va a depender o está relacionada con los costos de viaje entre cada par de zona, C y J, a través de una función que denominamos función de impedancia, ¿no? Que sería esa F, C y J. Vimos que para esa función C y J, F de C y J, podríamos utilizar varias formas de funciones continuas, o también, como en el caso del ejercicio que desarrollamos en clase y ustedes terminaron de tarea, podríamos utilizar no una función, sino factores de balanceo, o lo que es lo mismo, una función multiparamétrica. Es decir, definimos rangos de costo de viaje o tiempo de viaje normalmente, y para cada uno de los valores de esos rangos encontramos cuál es el valor o el factor de impedancia que nos permite reproducir el patrón de viajes observado a través de una matriz origen-destino medida. Y lo que hacemos es, recordemos, es a través de un proceso iterativo encontrar ya sea los parámetros de calibración de la función de impedancia o el valor de la función de impedancia, esta función multiparamétrica, que reproducen lo que llamamos la curva de distribución de viajes, o la TLD, ¿verdad? Que lo que hace es determinar la magnitud del total de viajes que hacen todas aquellas zonas que tienen tiempos de viaje o costos de viaje entre ellas en el rango que definimos para esta función multiparamétrica. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos viendo en los modelos de gravedad. El día de hoy, como les decía, vamos a ver cómo nosotros podemos tener funciones de distribución de viajes, modelos de distribución de viajes como este, con una función de impedancia, con una forma específica que va a salir como resultado de la derivación del modelo a partir de la teoría de la maximización de la entropía. ¿Okay? Ahora, por otro lado, decíamos que al modelo se le pueden exigir un par de condiciones, de tal manera que los viajes que prediga este modelo, o la matriz de viajes que estima este modelo, cumplan con una o dos condiciones tales que la suma de los viajes en una de las filas, a lo largo de una de las filas de la matriz, coincida esa suma con el total de viajes originados en esa zona, en la zona correspondiente. Eso sería esta primera condición, que dice que la sumatoria en J de los B y J sea igual a O sub I. Y esta condición se la exigimos a todas las filas de la matriz, para todo I.
Cuando nosotros exigimos esta condición, decimos que el modelo está acotado a los orígenes, ¿verdad? A las zonas en donde se originan los viajes. También podríamos exigir la condición de que la suma de una columna, es decir, la sumatoria de B y J en I, para todos los I, sea igual a BJ, ¿verdad? Y eso lo exigimos para cada una de las zonas también, o cada una de las columnas de la matriz. Cuando nosotros exigimos esta segunda condición, decimos que el modelo es acotado a destinos. Y si nosotros exigimos ambas condiciones, decimos que nuestro modelo de distribución de viajes es un modelo doblemente acotado. Ahora veamos que si nosotros sustituimos la forma genérica de la función de distribución, la que aparece acá arriba, dentro de esta primer sumatoria, dentro de la exigencia de orígenes, lo que aparece en este segundo renglón, vemos que en esa sumatoria, como es en J, todo lo que no dependa de J es constante, que serían el factor AI y el OI también, salen de la sumatoria, lo que aparece en este tercer renglón, y podemos cancelar a ambos lados de la expresión el término O sub I. Ahora sí, perdón. Podemos cancelar a ambos lados de la ecuación O sub I y despejar el término AI. Y nos quedaría que es el inverso de la sumatoria en J de BJ, DJ, FC y J. Bueno, de manera similar haríamos lo mismo con la siguiente expresión y obtenemos el término del factor BJ, muy similar al factor anterior. Bueno, estos dos términos, AI y BJ, se conocen con el nombre de factores de balanceo, porque son los que me permiten balancear la matriz de viajes para cumplir las condiciones que comentamos. Es decir, que la suma de una fila sea igual al total de viajes que tienen origen en la zona correspondiente, o que la suma de una columna sea igual al total de viajes que son atraídos por una determinada zona. En el caso en el cual nosotros queremos exigir solamente una de las dos condiciones, usualmente en los modelos de viajes urbanos, normalmente exigimos la condición de que sean las filas las que suman el total de viajes producidos. Porque, como hemos comentado, los modelos de producción de viajes para los viajes que tienen origen en las zonas son modelos estadísticamente más robustos, de tal manera que en general se confía en que esa suma de los viajes producidos es la que mejor está estimada, mientras que los viajes que estiman los viajes atraídos por las zonas los utilizamos solamente como referencia y esas magnitudes no las usamos, sino que convertimos esos viajes a porcentaje o digamos, o a factores de atracción de viajes. Entonces, como le tenemos más confianza a los viajes producidos, podemos utilizar un modelo donde solamente exigimos la primera condición. Es decir, un modelo de distribución de viajes simplemente acotado a orígenes. Cuando eso sucede, entonces es equivalente a no utilizar los factores BJ, lo que es lo mismo decir que todos los BJ son igual a 1. Entonces, de la expresión anterior, si BJ es igual a 1, entonces ahí fíjense que nos quedaría como el inverso de simplemente DJ por FIJ, ¿verdad? Esa sumatoria. ¿Ah? Entonces, ¿qué es este término de acá? ¿Verdad? Este término, el BJ quedan todos igual a 1 y nos queda A sub I igual a la sumatoria de J por F y J. Y este término, dado que ya los factores de las filas
ya no dependen de los BJ, podemos simplemente sustituir ese término en el modelo de distribución de viajes, es decir, donde decía B y J igual a I o I, BJ, DJ, FC y J, sustituimos ahí por el término anterior, los BJ son igual a 1 y nos queda la expresión que aparece al final. Este es el modelo precisamente que utilizamos la clase anterior y que ustedes terminaron el ejercicio en la tarea. Esto es lo que se conoce como una función de distribución de viajes o modelo de gravedad simplemente acotado a orígenes, porque solamente se está exigiendo la primera condición, que la sumatoria de las filas sea igual al total de viajes que se produce en cada una de las zonas, ¿verdad? No exigimos la condición de que las columnas también sumen igual que los valores de viajes estimados, ¿verdad? Aquí solamente utilizamos una condición. Bien, utilizando ese modelo, nosotros calibramos un modelo de distribución de viajes, o lo que es lo mismo, encontramos los factores de balanceo utilizando datos observados de una matriz de viajes y una matriz de tiempos de viaje, que en este ejemplo no servían como costo de viaje entre las zonas, ¿verdad? Utilizamos solamente el tiempo de viaje. En otras oportunidades uno podría utilizar no solo el tiempo de viaje, sino una función de costo generalizado de viaje que incluya, como lo hemos estudiado, una combinación de costos entre costos monetarios, costos de tiempos de viaje, etc. Pero bueno, por lo general, y de manera más sencilla, podríamos utilizar solamente tiempos de viaje como en este caso. Vamos a recordar el procedimiento. Lo que hacíamos en primer lugar era, de acuerdo con las magnitudes de estos tiempos de viaje, definíamos rangos de tiempos de viaje y para cada uno de esos rangos íbamos a obtener un valor distinto de la función de impedancia. Entonces definíamos estos rangos y para esos rangos construíamos la curva TLD o la curva de distribución de viajes. Para el ejemplo utilizamos 4 rangos, cada uno con una magnitud de 5 minutos, de 0 a 5, de 5 a 10, etc. Y para esos rangos veíamos cuáles pares de zonas caían en ese intervalo de viaje. Entonces, por ejemplo, para el primer rango teníamos el par origen-destino 1, 1, 3, 3 y 4, 4, ¿no? Como vemos en la segunda matriz, en la de tiempos de viaje, para ir de 1 a 1 se tarda en general 5 minutos, de 3 a 3, 2 minutos y de 4 a 4, 3 minutos. Entonces, esos 3 pares IJ caen en el primer rango de tiempos de viaje. En el segundo rango estarían los pares 2, 2, 3, 4 y 4, 3. ¿No? Lo podemos comprobar de nuevo, nos devolvemos. De 2 a 2 se tardan 7 minutos, de 3 a 4, 9 minutos y lo mismo de 4 a 3. Entonces, por ejemplo, para este segundo rango, lo que haríamos para construir la TLD es sumar los viajes de esos pares IJ. Entonces, en la primera matriz vemos que de 2 a 2 se realizan 400 viajes que fueron observados. De 3 a 4, 420 y de 4 a 3, 320. Entonces sumamos 400, o sea, esos 3 valores, y obtenemos un total de 1140 viajes, que es lo que aparece en el segundo rango. Así hacemos con los demás rangos y obtenemos los viajes observados TIJ0, o lo que es lo mismo, la curva TLD observada, que es esa distribución de viajes según el tiempo de viaje de cada rango, la que queremos reproducir. Bien, entonces me voy a devolver otro poquito. Nuestro modelo, como es simplemente acotado, fíjense que solamente tenemos que calibrar o encontrar los factores de impedancia, los F y J, porque los OI y los DJ
siempre van a ser conocidos, ¿verdad? Este modelo de distribución de viajes nosotros lo utilizamos en una segunda etapa de modelación y se utiliza como entrada los valores estimados por los modelos de producción de viajes que se estiman en la primera etapa de modelación. Entonces los OI y los DJ, como son estimados en la etapa anterior, van a ser siempre conocidos. ¿Okay? Y entonces solo tenemos que encontrar los FCIJ en este caso. De tal manera que para comenzar el cálculo de sus FIJ, empezamos suponiendo un valor 1, que es la columna de factores de impedancia FIJ supra 0. Suponemos todos los valores 1 y con eso ya tendríamos todo lo necesario para hacer la primera estimación de la matriz de viajes. Estimamos esa matriz de viajes utilizando FIJ0 con la matriz encontrada, estimada. Volvemos a sumar los viajes según los pares IJ que caen en cada rango. Esos serían los TIJ1. O sea, esa sería la curva TLD estimada, la cual comparamos con la TIJ0, dividimos 650, que era el valor el valor meta, entre 664, y eso lo multiplicamos para ajustar el factor de balanceo. Obtenemos el segundo factor de balanceo, bueno, la primera estimación ya ajustada, el FIJ1, y a partir de ahí continuamos el mismo proceso. Dados unos FIJ, calculamos la matriz estimada y con la matriz estimada obtenemos la TLD estimada, ajustamos los factores de impedancia, etc. ¿Okay? Bien, ese es el procedimiento que ustedes siguieron para el desarrollo de la tarea. Ahora, les quiero preguntar si tuvieron alguna dificultad con el cálculo, con la tarea, si lograron obtener el resultado para la cuarta iteración, los mismos valores que tenía la presentación, o si tuvieron algún problema, alguna dificultad, no entendieron, se olvidaron, alguna cosa para sacar esas dudas y continuar con lo que vamos a ver nuevo el día de hoy. ¿Alguno? ¿Todo bien? Vi que solamente 14 o 15 de ustedes subieron la tarea. Para los que no hicieron la tarea, les recomiendo que la hagan en algún momento, que se sienten a hacer el ejercicio, que de todas maneras, hoy vamos a ver el proceso, que es lo que vamos a ver a continuación, de la calibración de un modelo de gravedad doblemente acotado, utilizando este mismo ejercicio. Y ustedes van a resolver esa calibración con este mismo ejemplo de tarea también ahora para el jueves. Entonces, para quienes no hicieron la tarea de hoy, tienen la oportunidad de hacer esta calibración de esta segunda tarea, de este modelo doblemente acotado, y ahí van a siempre a continuar viendo o van a tener la oportunidad de hacer el ejercicio del proceso de calibración, ¿verdad? Ya, si no entregaron la tarea del día de hoy, no la entregaron, pero les recomiendo que hagan la tarea del día jueves. Bueno, vamos a continuar. Siguiendo este proceso iterativo, llegamos hasta, en este caso, la cuarta iteración. Ahí ya se para porque los viajes calculados o estimados, el TIJ supra 4, que es la TLD estimada, ya obtiene valores prácticamente idénticos a los de la curva observada, la TLD observada o TIJ supra 0. Entonces ahí ya paramos
y con estos últimos valores hacemos el último ajuste o el último cálculo de los FIJ4 y obtenemos los valores que allí aparecen. Bien, ¿cuál es la diferencia? Sí. Disculpe, esa gráfica es tiempo de viaje en X y FIJ4 en Y. Ese FIJ4, por ejemplo, está en un intervalo. ¿Para cuál tiempo es? ¿Para 5 o para 1? Es que digamos que uno lo puede dibujar como en el punto medio, porque lo dibuja uno para el intervalo. Entre 0 y 5 es ese valor. Entre 5 y 10, entonces puedes usar para el gráfico el punto medio. Pero el gráfico es básicamente para mostrar la forma que tiene o cómo varía el factor de impedancia, pero el gráfico en sí no se utiliza, ¿verdad? Sino que uno después lo que hace es utilizar directamente los factores de impedancia para la aplicación del modelo, para hacer ya la estimación de viajes, que eso también vamos a ver cómo se hace. Gracias. Con gusto. Bueno, de hecho, podríamos hacer o les explico, cómo sería el proceso de aplicación del modelo, porque lo que hemos hecho, o lo que hicieron ustedes en la tarea, al llegar a determinar esos factores de impedancia, es calibrar el modelo, ¿verdad? Es tener valores o tener un modelo calibrado que me permita hacer estimaciones de la matriz de viajes para escenarios futuros. Porque una cosa que a veces queda que cuesta entender o que algunos de los estudiantes se preguntan después de que vemos el proceso de calibración de todos los modelos es, ¿para qué diantres hicimos todo esto? Si, por ejemplo, ya la matriz de viajes la conocemos, ¿verdad? Si nosotros tenemos esta matriz de viajes observada, entonces, ¿para qué quiero yo calibrar los factores de impedancia si ya yo conozco la matriz de viajes? ¿No? Y esa pregunta se la hacen también con los otros modelos, como por ejemplo en el caso de los modelos de la etapa anterior, que es la de producción de viajes. Dicen, pero ¿para qué hago y calibro y encuentro todas estas ecuaciones si de todas maneras ya yo conozco los viajes, los leí, los medí y puedo ir a las carreteras a hacerla? Y a través de la encuesta, la encuesta en carretera, ya yo conozco cuántos viajes se hacen de cada zona. Bueno, eso se hace porque si efectivamente para el año base, el año del escenario base de modelación, normalmente yo todo lo conozco porque lo puedo medir, como en este caso la matriz de viajes. Bueno, esto se hace porque las modelaciones que nosotros vamos a realizar se aplican no solo para la condición y el escenario existente o el escenario actual, sino para escenarios distintos o escenarios hipotéticos y sobre todo escenarios futuros. Entonces, yo conozco la matriz de viajes, esta que aparece acá, observada hoy, pero yo necesito hacer la estimación de los viajes y la modelación, por ejemplo, para un escenario a 5 años plazo, donde tomo los modelos de producción y atracción de viajes con los datos proyectados para ese escenario a 5 años y voy a tener unos OI y unos DJ estimados para dentro de 5 años. Entonces, no voy a conocer la matriz de viajes, no voy a conocer esta parte de aquí interna, ¿verdad? Cómo se distribuyen los viajes, sino que voy a conocer solamente los totales. La última columna, lo que dice PI, o lo que es equivalente a OI. Conocería los totales de las filas y los totales de las columnas, que es lo que mi modelo de atracción y producción de viajes me calcula, pero no voy a conocer cómo se distribuyen esos viajes. Entonces, para eso es que me sirve el modelo. Entonces, imagínense que en lugar de estos valores de 825, 775, 910, etcétera, tengo otros valores, ¿verdad? Y esos valores se obtienen de los modelos de
producción de viajes de la etapa anterior, ¿verdad? Como les digo, pero con valores proyectados para el futuro. Lo mismo tendría, en lugar de estos valores de 710, 800, 970, 895, tendría otros valores, otros totales. Y esos totales son los que yo necesito distribuir. ¿Cómo se hace eso utilizando el modelo? Bueno, es muy sencillo. Es como hacer una iteración más, es similar a una iteración más del proceso de calibración, pero ya no como calibración, sino como aplicación del modelo. A lo que me refiero es que uno puede, por ejemplo, suponer o considerar que a 5 años plazo, las magnitudes generales de los tiempos o costos de viaje entre los pares de zona se van a mantener, es decir, que siempre voy a tener más o menos estos mismos tiempos de viaje. Esta matriz de viaje se mantiene. Es decir, cada par de zonas va a seguir teniendo el mismo rango de tiempo de viaje entre ellas. Lo que quiere decir es que los factores de impedancia que calculamos, estos van a seguir siendo válidos para los mismos pares de zonas. Entonces, siempre, por ejemplo, la zona de la 3 a la 4, que está en el segundo rango de viaje, vamos a suponer que siempre los viajes para ir de la 3 a la 4 siempre van a tardar más o menos en el rango entre los 5 y 10 minutos. No necesariamente el mismo tiempo de viaje, pero que sí se mantienen en el rango. Eso quiere decir que el factor de impedancia 3,4 va a seguir siendo 1,829. Entonces, si los factores de impedancia para los pares de zona siguen siendo los mismos, yo puedo estimar los viajes o la matriz de viajes utilizando este modelo con los mismos factores de impedancia, pero utilizando los totales OI y DJ, los nuevos, los estimados para el escenario futuro. Entonces, simplemente aplico el modelo tal cual, así como aparece allí, y eso sería mi matriz de viajes estimada para ese escenario a 5 años plazo. ¿Eso quedó claro? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? O sea, sí entendí que íbamos a utilizar los mismos, o sea, lo de OI, DI, pero con los nuevos, porque no entendí con los cuáles nuevos. Esta matriz que aparece aquí, que fue la que utilizamos para la calibración, es una matriz conocida que fue medida para el año base en el cual se están calibrando los modelos. Supongamos que estamos haciendo nosotros un estudio de consultoría para el año, en este año 2020, y entonces en este año hicimos encuestas en carreteras y obtuvimos, o encuestas también en los hogares, y obtuvimos esta matriz de distribución. ¿Okay? Pues con esta matriz nosotros lo que hacemos es calibrar el modelo que ustedes hicieron de tarea. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya calibramos el modelo. Ahora, el modelo lo queremos aplicar. Si nosotros aplicamos el modelo, lo queremos hacer, por ejemplo, para estimar una matriz de viajes futura, para un escenario a 5 años plazo. Entonces, para ese escenario futuro, nosotros en la primera etapa de modelación, que es la de producción de viajes, utilizamos los modelos de viajes generados y viajes atraídos, es decir, los que calibramos con el proceso de regresión lineal múltiple, con los modelos AC o ACM. Utilizamos esos modelos con los valores proyectados a 5 años plazo de todas las zonas y obtenemos viajes estimados para ese escenario de 5 años plazo
obtenemos unos valores O sub i y D sub j, que son distintos a los que aparecen en esta matriz, ¿verdad? No van a ser 825, 775, 910, 865. Van a ser otros valores distintos, pero seguramente más altos que estos valores. Lo mismo para los DJ. Tenemos otros valores proyectados con esos modelos de producción y atracción de viajes para 5 años plazo diferentes a estos valores. Esos totales de viajes son los que ahora queremos distribuir en una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos estos OI y DJ proyectados a 5 años plazo y los metemos en este modelo. Y utilizamos los factores de impedancia que ya calibramos. Y con eso hacemos la estimación de la matriz de viajes. Ahora sí quedó claro. Sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ese sería el proceso de calibración y el modelo de aplicación del modelo de distribución de viajes simplemente acotado a orígenes. Vamos ahora a, con el mismo ejemplo, ya no a exigir solamente la condición de que la suma de filas me dé los totales de viajes producidos, sino que vamos a exigir eso y además que también la suma de las columnas también sume los totales de los viajes atraídos. O sea, un modelo doblemente acotado. Queremos calibrar el modelo de distribución de viajes de esa manera. Entonces, nuestra forma general ya no podemos utilizar este modelo que aparece aquí al final, así, porque esta forma es solamente una forma específica para el modelo simplemente acotado, porque no utilizamos BJ, los BJ eran 1, entonces los factores de balanceo de las filas, los A sub i, no dependían de los BJ. Tenían esta forma y al sustituirlo en este modelo quedaba esta expresión particular. Como ahora sí vamos a utilizar los factores de balanceo de columnas, los BJ, también entonces tenemos que usar la expresión general del modelo de distribución de viajes, que es esta que aparece aquí. ¿Okay? Y nuestros factores de balanceo tendrían esta forma, que fue la que obtuvimos anteriormente. Fíjense que los factores de las filas, los A sub i, dependen de los factores de las columnas, BJ. Ahí depende de BJ y BJ a su vez dependen de ahí. Como esto es de esa manera, la forma de encontrar estos factores de balanceo es a través de un proceso iterativo. Hago la acotación de que los factores de balanceo no se calibran, se ajustan. Esos son factores de ajuste, de balancear la matriz. Entonces, los factores de balanceo, cada vez, repito, cada vez que yo necesito o voy a aplicar el modelo para estimar una matriz de viajes, ya sea durante el proceso de calibración o durante el proceso de aplicación del modelo, una vez que esté calibrado, en cualquier caso, siempre que voy a calcular una matriz de viajes, debo balancear la matriz ajustando los factores de balanceo. ¿Verdad? Estos no se calibran como valores fijos, sino que cada vez que se aplica el modelo, se ajusta. Bien, entonces, ¿cómo se ajustan esos factores? Como son interdependientes, debemos hacer un proceso iterativo. En ese proceso iterativo empezamos suponiendo que todos los BJ son igual a 1 y estimamos los factores de balanceo de las filas, los A sub i, utilizando la expresión, ¿verdad? Esta ecuación que aparece abajo a la izquierda, ¿verdad? Usando todos los BJ igual a 1.
¿Qué? Que es lo que dice aquí en el paso número 2. Una vez que calculo factores de fila, utilizo esos factores de fila para calcular los factores de las columnas, los BJ. Y ahí siempre yo termino el proceso de iteración con los factores BJ. ¿Sí? Ahora yo hago una comprobación y reviso si todos los AI y todos los BJ son iguales a los anteriores. Si eso es así, paramos. Y si no, volvemos otra vez al paso 2. Con los nuevos BJ, calculamos los AI. Con esos AI, calculamos los BJ. Comparamos, perdón, comparamos todos los factores de las filas con los anteriores, todos los factores de columnas con los anteriores. Y si ya todos son iguales, ¿verdad? O iguales entre comillas, ¿verdad? Muy parecidos, ya cambian poco. Entonces ahí paramos. Ok, ese es el proceso para el ajuste de factores de balanceo. Entonces vamos a resolver el proceso de calibración del modelo, pero ahora utilizando factores de balanceo también, ¿okay? Como un modelo doblemente acotado. Entonces, el proceso de calibración es muy similar. Hacemos, al igual que en el modelo simplemente acotado, definimos los intervalos de tiempo de viaje. Utilizamos definimos estos intervalos. Para esos intervalos, también a partir de las mismas matrices de viajes y de viaje, vemos cuáles pares caen en cada intervalo, ¿verdad? Como es el mismo ejercicio, van a ser los mismos pares origen-destino. Caen en el mismo intervalo de viajes. Con esos intervalos de viajes, construyo la curva TLD observada. Perdón, se mueve para todo lado. Que era estos PJ0. Hasta ahí, todo igual. Para la primera iteración del proceso de calibración, también volvemos a suponer que todos los F y J son igual a 1, ¿verdad? Esta columna. Hasta ahí, todo igual. Lo que seguiría en la etapa de proceso de calibración es ya aplicar el modelo, ¿verdad? En el caso del modelo simplemente acotado, ya no necesitamos encontrar nada más, porque el modelo solo depende de los OI, los DJ y los FIJ. Entonces, a partir de ahí ya pasábamos a aplicar el modelo y estimar la primera matriz. En este caso, no podemos pasar a esa etapa porque necesitamos los factores de balanceo. Nuestro modelo tiene esta forma. B y J igual a AI, OI, BJ, DJ, F y J. Los O y los D siguen siendo los mismos, ¿verdad? Son los mismos totales de filas y columnas, igual que en el caso anterior. Los F y J, igual que en el caso anterior, estamos suponiendo para este paso que todos son 1, pero necesitamos los factores de balanceo, AI y BJ. Entonces, necesitamos, después de ajustar, o en este caso suponer los factores de impedancia igual a 1 en este caso, y antes de estimar la matriz de viajes, tenemos que ajustar los factores de balanceo. Entonces, ¿cómo se hace ese ajuste? Entonces, decía el proceso que paso 1 es suponer BJ igual 1 y con esos BJ calcularlos ahí. Bien.
Entonces, en la matriz que aparece aquí abajo, hacemos eso. Acá estoy suponiendo un BJ igual 1 para cada una de las columnas. Y con esos BJ, yo me voy a calcular los AI. En este caso, en la primera iteración, eso es relativamente sencillo. Y en este caso, todos los AI, de hecho, hasta dan el mismo valor, porque todos los FIJ son 1 y todos los BJ son 1. Entonces, el cálculo de los AI, que sería el inverso de la sumatoria de BJ por DJ, que sería 1 por 710, más 1 por 800, más 1 por 970, más 1 por 895. El inverso de eso nos da este número de acá, que es como más o menos como 3 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Y nos va a dar igual en todos los casos, porque todos los F y J son igual a 1, ¿verdad? Que están puestos aquí en esta matriz de factores de impedancia. Entonces, en este caso, todos me dan el mismo valor. Y de hecho, si yo utilizara estos factores ahí, como dice el proceso iterativo, y me voy a calcular los BJ, todos los BJ me van a dar 1. Entonces, en este caso, como ya sé que eso ocurre, ya simplemente ahí me detengo y utilizo estos valores, todos los BJ1 y todos los AI igual a ese valor de 3 por 10 a la menos 4. Ya con eso paso a estimar la matriz de viajes, ¿verdad? Esto no va a ser tan fácil o así tan sencillo en las iteraciones siguientes, porque ya en las próximas iteraciones los F y J ya no son 1. Entonces, esto va a cambiar. Pero esta, por ser la primera iteración, es así. Bien, teniendo los factores de balanceo, me voy a calcular la matriz de viajes, ¿verdad? Entonces, simplemente utilizando la expresión del modelo BIJ igual a I o I, BJ, DJ, FIJ, calculo la matriz de viajes, ¿verdad? De la misma manera en que lo hicieron ustedes en el caso del modelo simplemente acotado, pero ahora utilizando todos estos factores. Calculo esa matriz que da esos resultados que aparecen ahí. Y de nuevo me voy ahora a sumar los viajes de aquellos pares IJ que caen dentro del mismo rango de tiempo de viaje. Es decir, calculo esta que es la TIJ estimada, igual que la vez anterior. ¿Okay? Entonces, fíjense que lo que ha cambiado en el proceso es simplemente que antes de calcular la matriz de viajes, antes de esto, necesito, después de tener los factores de impedancia, balancear o encontrar los factores de balanceo para luego estimar la matriz. Una vez que tengo la TLD estimada, esta TIJ1, al igual que el caso anterior, ajusto los factores de impedancia. Entonces hago estos factores de impedancia multiplicados por TIJ0 sobre el TIJ de esta iteración. Entonces 650 entre 664 por 1. Y obtengo estos factores de impedancia. Una vez que tengo factores de impedancia, en este proceso doblemente acotado, me voy a nuevamente a ajustar factores de balanceo. Y una vez que tenga los factores de balanceo, vuelvo a encontrar la matriz de viajes. Entonces, con estos nuevos factores de impedancia, que fíjense que yo lo que he hecho para facilidad de cálculo es pasarlos a una matriz de impedancia. Porque recordemos, yo la vez anterior les pregunté cuántos factores de impedancia teníamos en este ejercicio. Entonces, a pesar de que son 4 valores distintos, en realidad son 16 factores de impedancia, cada uno para cada par IJ. Entonces, por ejemplo, este valor de impedancia corresponde al factor de impedancia
1, 1, 3, 3 y 4, 4. Lo podemos ver aquí, vean. 1, 1, 3, 3 y 4, 4. El segundo valor, 1,69, es el factor de impedancia 2, 2, 3, 4, 4, 3. 2, 2, 3, 4 y 4, 3. Entonces, de esa manera, bueno, he colocado en esta matriz de impedancia todos esos valores. Pues bueno, decíamos que entonces con esos nuevos factores de impedancia voy a hacer el cálculo de los factores de balanceo, que empiezan siempre suponiendo BJ igual 1, aparecen acá. Con estos BJ igual 1, calculo los AI. ¿Cómo se calculan los AI? Recuerden, es el inverso de BJ por DJ, que sería este B, este por 710, este por 800, este por 970 y este por 895. Y eso me da estos primeros factores, ¿verdad? Que ahora ya no, como ven, ya no tienen el mismo valor. Después de que tengo estos factores ahí, me voy a ajustar los BJ. Entonces, calculo estos BJ de esta segunda iteración. ¿Cómo se calculan los BJ? Es el inverso de AI por el inverso de AI por OI. O sea, sería este valor 0,03, bueno, este 374 por 10 a la menos 4 por 895 más este otro valor 3, que tiene 309 por 775 más este otro que tiene 270 por 910, este otro que tiene 261 por 865. El inverso de eso me da este primer factor de acá. Y así sucesivamente calculo los siguientes factores de balanceo BJ, ¿verdad? Bueno, perdón, esos factores, este BJ es AI por OI por FIJ, ¿verdad? Como estamos con el primero, se multiplica por esta columna de FIJ. Para el segundo, para el B2, sigue siendo, perdón, AI por OI, o sea, este por este, por este. Este por este, por este. Y así sucesivamente. ¿Ok? Para el segundo BJ serían los AI por los OI, por la segunda columna de los FIJ. Para el tercer, para el B3, lo mismo, pero por la tercera columna y así sucesivamente y así se calculan estos BJ. Ok, esa sería la primera iteración de los factores de balanceo. Obviamente esos factores no son iguales. Entonces, con estos nuevos BJ, me voy a calcular los nuevos AI, que serían estos de acá. ¿Verdad? Para el A1 sería esta fila de BJ por estos valores de, acuérdense que es el inverso de BJ por DJ por F y J. Entonces sería esta fila por esta fila por la primer fila de factores de balanceo. Para el segundo valor, para el A2, esta fila de BJ por esta fila de DJ por la segunda fila de factores de impedancia. Para el tercer factor de AI, esta fila de BJ por esta fila de DJ por la tercera fila de factores de impedancia. Y así con la cuarta. ¿Ok? Esto me da esta segunda columna de las AI.
Con esta segunda columna, calculo otra vez los factores BJ. De nuevo, sería los AI por los OI por la primer columna de factores de impedancia, eso para calcular el primer BJ. Para el segundo BJ, perdón. AI, OI, F y J. Para el tercer factor de balanceo de columnas, AI, OI, F y J. ¿Okay? Y así sucesivamente yo tengo este segundo valor. Fíjense que ya aquí estos factores ya son iguales. Con estos factores calculo los siguientes factores de impedancia. Aquí ya también los de las filas me dan iguales. Y bueno, y vuelvo a calcular los BJ, pero me van a dar exactamente estos mismos valores. Y en este momento ya todos los AI y todos los BJ son iguales a los de la iteración anterior de los factores de balanceo. Entonces, teniendo estos valores de AI y BJ y estos F y J, me puedo ir a calcular la nueva matriz de viajes que me da, perdón, esta cosa. Okay. Me voy a calcular la nueva matriz de viajes y esa matriz de viajes sumada en los rangos me da esta TLD. Teniendo esta nueva TLD, vuelvo a ajustar los factores de impedancia. Perdón, estos, que son los de la segunda iteración. Teniendo estos factores, esta TLD, comparo la TLD observada con la TLD estimada, multiplicado eso por los factores de impedancia anteriores y me dan estos nuevos factores de impedancia F y J2. Y el proceso se repite. Con estos nuevos factores de impedancia, vuelvo a hacer el proceso de factores de balanceo. Una vez que tengo los factores de balanceo, encuentro la matriz, la sumo en la TLD, ajusto el factor de impedancia y continúo. Si ese proceso en este caso lo hago hasta la iteración número 5, obtengo este resultado. Obtengo estos factores de impedancia calibrados. ¿Okay? Bien, ese sería el proceso de calibración de un modelo doblemente acotado. ¿Preguntas? Profe, Sí. en cada iteración yo siempre inicio con el BJ igual a 1, ¿verdad? O sea, no importa los BJs y ahí que se calcularon en la iteración anterior, siempre inicia con BJ igual a 1. Sí, correcto. Okay. Siempre, los factores de balanceo, como les decía, esos no tienen memoria. Vamos a ver, en el proceso de calibración, si uno quisiera, podría comenzar con los últimos de la vez anterior. Lo que pasa es que como esto normalmente lo hace se programa, normalmente la rutina se programa empezando con BJ igual 1. Porque de todas maneras, como les digo, esto no tiene memoria. Luego para utilizar el modelo en una estimación de una matriz de viajes, digamos futura, parto de unos OI y unos DJ nuevos. Con esos nuevos valores de viajes hay que volver a ajustar los factores de balanceo. Entonces, siempre se empieza de 1, porque los que hayamos calculado en el proceso de calibración no son válidos. Siempre hay que calcular factores de balanceo nuevo y por eso siempre se empieza a partir de 1. Profe. Sí. Los valores OI y DJ también siempre se quedan con los de la matriz original, ¿verdad? Durante el proceso de calibración, sí. Siempre son los originales porque precisamente el chiste del modelo de distribución es que lo que estamos tratando de hacer en el proceso de calibración es que tomamos esos totales observados
Y cada vez utilizando esos totales, se hace una estimación cada vez más fina de la distribución de los viajes, pero siempre a partir de los mismos totales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no hay Profe, primero empieza, la primera iteración es con B igual a 1, luego es consigue A y luego consigue B y así sucesivamente. Sí. Ok. Y el proceso, siempre cada iteración de los factores de balanceo acaba con BJ. Es decir, solo para empezar, supongo BJ1, ¿ok? Pero entonces calculo ahí y luego BJ. Eso es una iteración. Luego, otra vez calculo ahí, obviamente con los últimos BJ. Ahí, BJ. Y ahí acaba la segunda iteración. Luego otra vez ahí, BJ. Ahí acaba tercera iteración. Y los factores de esa iteración se comparan con los de la iteración anterior y si ya son iguales, termino. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, de tarea tienen ustedes en el sitio de mediación virtual del curso la carpeta para una nueva tarea que consiste en hacer este proceso de calibración para el mismo ejemplo que hemos estado utilizando. Ustedes hagan este proceso de calibración de un modelo doblemente acotado. Ok, y además también la tarea, una vez que se calibra el modelo, la idea es que lo apliquen. Entonces, la forma de aplicarlo va a ser la siguiente. Voy a explicar cómo sería, o repetir, porque ya lo expliqué, cómo sería usualmente la aplicación de este modelo. Ya si nosotros estuviéramos haciendo una modelación completa de demanda, tendríamos modelos de producción de viajes calibrados. Entonces, para un escenario futuro, yo utilizo esos modelos de producción de viajes, tanto los de generación como los de atracción de viajes, aplico esos modelos con los datos proyectados a 5 años y me van a dar totales de viajes, los OI y los DJ nuevos. ¿Okay? Como aquí no tenemos esos modelos de producción de viajes, lo que vamos a hacer es, dice el enunciado, suponer que los nuevos OI y los nuevos DJ van a ser simplemente una proyección con una tasa de crecimiento. Es decir, yo voy a tomar estos totales, ¿verdad? Los de la matriz observada, estos que dicen aquí PI y estos que dicen aquí DJ, y los voy a crecer a través de una tasa de crecimiento anual. Entonces estamos suponiendo que estos crecen, me parece que el enunciado dice, al 3% los OI y al 4% los DJ. 3 y 4% anualmente durante 5 años para obtener los nuevos valores futuros. Para con esos valores hacer la calibración del modelo de distribución de viajes. ¿Ok? Lo vamos a hacer así porque no tenemos aquí modelos de producción de viajes. Si los tuviéramos, lo que haríamos es utilizar esos modelos para calcular cada uno de los OI y cada uno de los DJ, ¿verdad? Pero para la tarea vamos a hacerlo así. Y con esos nuevos valores de viajes producidos y atraídos, aplicamos el modelo de distribución de viajes que ustedes calibraron para estimar la matriz de viajes a 5 años plazo. Bien.
¿Alguna consulta de la tarea? Profe, disculpe, ¿usted podría repetir eso, el crecimiento que acaba de decir del 3 y el 4%? Sí. Vamos a coger estos valores de esta columna que dice PI. 825, 775, 910, 865. Cada uno de esos valores los vamos a crecer al 3% anual durante 5 años para obtener los valores futuros de esos viajes. Y en el caso de los DJ, 710, 800, 970, 895. Cada valor lo vamos a crecer al 4% anual también durante 5 años para tener los valores de viajes producidos y atraídos de cada zona para ese escenario futuro. ¿Ok? Profe, entonces ya no tendríamos que partir de los valores iniciales, tendríamos que partir en cada año del valor con el crecimiento. No entiendo la pregunta. Vamos a ver. Yo necesito, lo que vamos a hacer es que lo que yo quiero es estimar una matriz de viajes para el escenario a 5 años plazo. ¿Ok? Entonces necesito tener los OI y los DJ para ese año, ¿verdad? Para ese escenario a 5 años plazo. Normalmente lo haríamos con modelos de generación de viajes y atracción de viajes, pero como aquí no los tenemos, entonces la forma en que vamos a encontrar esos valores futuros va a ser proyectando estos, creciéndolos al 3 y al 4% respectivamente. De la misma manera en que nosotros usamos las técnicas para crecer el TPD, multiplicando cada valor por 1 más I o sea, en el primer caso, 1 más 3%, o sea, 1,03 elevado a la 5. Y los viajes atraídos sería 1 más 4%, o sea, 1,04 elevado a la 5. Y eso lo multiplicamos por estos valores para tener los valores proyectados a 5 años. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a tener estos valores más grandes y estos valores más grandes, proyectados a 5 años. Profe, pero se utiliza el A y el B obtenido anteriormente, ¿verdad? Es solo aplicar la fórmula para encontrar los viajes. No. Los A y los B hay que volverlos a ajustar. Los factores de impedancia, esos sí van a ser los que se encuentran en el proceso de calibración, ¿verdad? En el proceso de calibración yo sí encuentro estos, los F y J, son los que se calibran y esos sí son fijos, esos no cambian, esos ya son, suponemos que se mantienen siempre, toda la vida, ¿ok? Pero yo les decía que los factores de balanceo, esos, cada vez que yo hago un cálculo de una matriz de viajes, siempre esos tienen que calcularse. Profe, una pregunta. Digamos que usted quiere calcular los viajes que hay en 2.1 en el año 5. ¿Qué valores de OI y de DJ utiliza usted en esa fórmula? Los que acabo de decir, los OI. Los proyectados. Claro. Ah, ok, está bien. Es que antes le pregunté que si se usaban siempre los iniciales, pero como ahora vamos a tener un crecimiento, la pregunta era que si se usan los del crecimiento para cada tiro. Sí, porque vamos a ver, el modelo de distribución de viajes lo que hace es lo siguiente. O sea, el modelo de distribución, que es este, ¿verdad? Que aparece acá. El chiste es que él toma unos OI y unos DJ, que serían, digamos, estos totales. Toma unos totales y con esos totales lo que hace es
encontrar la matriz. ¿Cómo se distribuyen esos totales? ¿Cómo se distribuyen por par, origen, destino? Eso es lo que hace el modelo. ¿Okay? En el proceso de calibración, nosotros lo que hacemos, pero ¿qué necesita el modelo para hacer esa distribución? Necesita tener los factores de impedancia, ¿verdad? Pero él teniendo unos OI, unos DJ y unos factores de impedancia, coge esos totales y los distribuye. Pero necesito primero encontrar esos F y J. Entonces, ¿qué es el proceso de calibración? En ese proceso de calibración, nosotros partimos siempre de estos datos que son los observados y vamos variando los F y J hasta que yo logre coger estos totales, que son los observados, que son siempre los mismos, ¿verdad? Siempre parto de ahí. Voy cambiando y ajustando los factores de impedancia hasta lograr que yo reproduzca la matriz observada. Ese es el proceso de calibración. Pero una vez que está calibrado, ya esto ya lo tengo. Entonces, ya al tener los factores de impedancia, ahora sí, yo parto de cualquier conjunto de totales y ese conjunto de totales con esto ya calibrado, lo distribuyo. Entonces, en este caso para la tarea, el escenario a 5 años plazo es, necesito coger los valores a 5 años plazo, que esos son los que voy a distribuir con los factores de impedancia ya calibrados y lo distribuyo para poder obtener la matriz a 5 años plazo. Por eso cojo los totales proyectados. Porque si yo cogiera los valores de esta matriz, ¿qué voy a obtener? Y pues la misma matriz del año base, ¿verdad? Si yo quiero obtener la matriz a 10 años plazo, ¿qué necesito? Necesito los totales OI y DJ correspondiente a ese año, a 10 años plazo. Y los distribuyo y obtengo la matriz a 10 años plazo. ¿Sí queda más claro? Sí, profe. Gracias. Bien. Listo. Entonces, hasta aquí hemos usado modelos de distribución de viajes de gravedad que tienen factores de impedancia, aunque aquí en la fórmula aparece una función, en realidad lo que tenemos son factores. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la teoría de la maximización de la entropía para obtener unos modelos de distribución de viajes con una forma de impedancia, digamos, particular, ¿verdad? La forma en que uno puede determinar cuál es la forma funcional de la función de impedancia se puede derivar a partir de dos teorías. La que vamos a ver ahora, que es maximización de la entropía, o también a partir de la teoría de la utilidad aleatoria. Esa teoría, esta última de la utilidad aleatoria, la vamos a estudiar en la tercera etapa de modelación. Pero no la vamos a usar para encontrar modelos de distribución, solamente para modelos de partición modal. Nos vamos a conformar con estudiar la maximización de la entropía. En todos estos modelos es usual que uno siempre exija las dos condiciones que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que la suma de las filas me dé los OI y que la suma de las columnas me dé los DJ, haciendo modelos doblemente acotados. Normalmente los modelos doblemente acotados se usan siempre que yo derivo una función de impedancia, aunque también, como vimos, si ustedes van a hacer la tarea, también puede ser para factores de impedancia multiparamétricos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la teoría de la entropía? En física, si ustedes recordarán, el concepto de entropía está relacionado con el concepto de desorden, ¿verdad? Entre más desordenado esté un sistema, se dice que tiene más entropía.
En nuestro caso, digamos que tiene cierta semejanza, pero el concepto de entropía es un poquito distinto y consiste en lo siguiente. Los viajes que se realizan en el sistema pueden tener distintos o tienen distintos niveles de agregación. En el caso de la primera etapa de modelación, donde nosotros tenemos totales de viajes en cada origen y totales de viaje en cada destino, como totales OI y DJ, o también como una suma total de viajes, ¿verdad? Que sería la suma total. Ese es el máximo nivel de agregación de los viajes, ¿verdad? Que son simplemente totales. Ese nivel de agregación lo vamos a llamar como estado macro. Entonces, un estado macro es el que me da el total de viajes del sistema y su nivel de detalle máximo es total de viajes en cada origen y total de viajes en cada destino, o sea, los OI y los DJ. Ese es estado macro precisamente a partir del cual los modelos de distribución actúan y distribuyen los viajes. Tomen un estado macro y lo convierten en un estado intermedio o estado meso, que corresponde a distribuir los viajes por origen-destino. Ya no tener solo los totales, sino saber cuántos viajes van entre cada par y J. Eso sería el estado meso. Si nosotros tuviéramos más información, cada uno de esos viajes, nosotros podríamos llegar incluso a identificarlos y saber qué persona es la que hizo cada viaje. Eso sería el mayor nivel de desagregación y conocimiento de los viajes, conocido como estado micro. El estado micro sería conocer individualmente quién es cada uno de esos viajes, lo cual nosotros nunca lo vamos a conocer, ¿verdad? Pero de esa manera está definido los distintos estados de agregación. Macro, totales, meso, distribuido por origen-destino, y micro, cada viaje individual. Bien, vamos a partir de un estado macro, de ejemplo, como el que aparece en esa matriz, suponiendo que el área de análisis ha sido dividida simplemente en dos zonas, la 1 y la 2, que de cada una de esas zonas parten dos viajes y a cada zona también llegan dos viajes. Entonces tendríamos el estado macro que aparece aquí, con los OI 2,2, los DJ 2,2 y un total de 4 viajes. Ese estado macro podría ser explicado por 3 distintos estados intermedios o estados meso, ¿verdad? Que son los que aparecen acá. Podría ser que esos 4 viajes correspondan a un viaje entre cada zona y un viaje interzonal, que sería esta matriz A, 1, 1, 1, 1. Pero también podría tener otra explicación, que todos los viajes sean viajes internos. Hayan 2 viajes internos en la zona 1, 2 viajes internos en la zona 2 y ningún viaje entre las zonas. Eso también explica la misma matriz. O más bien, que no hayan viajes internos y todos los viajes sean entre las zonas. 2 viajes de la zona 1 a la 2, 2 viajes de la zona 2 a la 1, y me siguen sumando los mismos totales OI y los mismos totales DJ. Entonces, fíjense que un mismo estado macro puede ser explicado por distintos estados meso. Es más, de hecho, en el proceso de calibración de los modelos de distribución de viajes, fíjense que lo hemos estado discutiendo bastante el día de hoy. Yo parto siempre de los mismos totales y cada vez, en cada iteración de
del proceso de calibración del modelo, obtuvimos distintas matrices estimadas. Cada una de ellas corresponde a un estado meso. ¿Ok? Entonces, el chiste es saber cuál de todas esas matrices, cuál de todos esos estados meso es el más, digamos, el que mejor estima los viajes. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos algún conocimiento adicional sobre, si nosotros conociéramos los estados micro, fíjense que, por ejemplo, este estado meso de acá, vamos a suponer que yo sí conozco el estado micro y vamos a suponer que conozco quiénes son estos dos viajes, ¿verdad? Los viajes que salen de A los vamos a llamar A1 y A2, y los viajes que salen de B vamos a llamarlos B1 y B2, que esos serían, como decir, el nombre de las personas que realizan esos viajes, ¿verdad? Juan, María, Pedro, etc. Pero bueno, aquí los vamos a llamar A1 y A2. Entonces, fíjense que la primera matriz, la que tiene un viaje interno en A y un viaje que sale de A hacia B, bien podrían ser distribuidos de esta manera, que el primer viaje sea A1 y el segundo sea A2, o al revés, que el primero sea A2 y el segundo sea A1. De la misma manera, los viajes que salen de B, estos dos viajes podrían ser B1 y B2, o podrían ser B2 y B1. Y fíjense que entonces existen tres posibles estados micro con distintas combinaciones de esos viajes que me explican esta matriz. Bueno, este estado meso es explicado por tres posibles estados micro. En el caso de las otras matrices, solamente hay una posibilidad, que estos dos viajes internos en A sean precisamente A1 y A2, no hay otra forma. Y lo mismo los viajes internos de B, son necesariamente B1 y B2. Y con la siguiente matriz también ocurre lo mismo. Entonces, de estas tres matrices, la primera matriz tiene tres posibles combinaciones que explican esa matriz, mientras que las otras dos solamente un estado micro puede explicar esa distribución de los viajes. Como nosotros no conocemos los estados micro y nunca los vamos a llegar a conocer, nosotros decimos que la probabilidad de cada uno de esos estados micro es la misma, ¿verdad? Si no tenemos más información, diríamos que todos los estados micro son igualmente probables. Y por lo tanto, aquella matriz que tenga más estados micro que puedan explicarla, sería una matriz más probable. Entonces, de las tres distribuciones que tenemos, la primera es una matriz más probable porque tiene como posibilidades de explicación tres estados micro. Cada uno de estos igualmente probable. Entonces, esta matriz, por ejemplo, tiene el triple de probabilidad que cualquiera de estas. Vamos entonces nosotros por el modelo de maximización de la entropía, donde define entropía como la cantidad de estados micro asociada a una matriz. Entonces lo que trata de hacer es encontrar un modelo que calcule la matriz más probable, o sea, la matriz que tiene más estados micro, o lo que es lo mismo, la matriz que tiene más entropía. ¿Okay? Eso sería entonces lo que hace el modelo de maximización de entropía.
Vamos a recordar un par de fórmulas que seguramente ustedes habrán estudiado en algún momento. La primera, por lo menos, la del cálculo de combinaciones, que nos va a permitir hacer el cálculo de determinación de la cantidad de estados micro asociado a una matriz. Y la aproximación de Stirling, que nos permite aproximar el logaritmo natural de x factorial, ¿verdad? Claro, esta aproximación sirve solamente para números muy grandes, como suele suceder en el caso de los viajes, ¿verdad? Porque tenemos los valores que vamos a utilizar de factoriales van a ser valores muy altos, porque tenemos normalmente áreas de estudio grandes y la cantidad de viajes que se hace son números elevados. Entonces vamos a utilizar estas dos aproximaciones más adelante. Bien, entonces continuamos. Entonces, como decíamos, la hipótesis de los modelos de maximización de la entropía es que la matriz que tenga más estados micro asociados va a ser la matriz más probable. Que utilizando los métodos de combinaciones, utilizando esta fórmula, nosotros podríamos determinar la cantidad de combinaciones que hay en una matriz. Y lo voy a hacer aquí manualmente porque no lo tengo ahí en fórmula. Vamos a suponer que yo tengo una matriz de viajes que es así. Aquí tengo los pares de I a J. Tengo aquí 1, 2, 3 y así sigo. 1, 2, 3 y ahí continúo. Aquí yo tendría los viajes de 1 a 1, los viajes de 1 a 2 y así sucesivamente. Okay. Y ahí en general yo tendría los viajes de I a J, ¿no? Y yo tendría, por otro lado, aquí los totales, o 1, o 2, etcétera, de 1, de 2, etcétera. Y aquí tendría el gran total de viajes de la matriz. Entonces, sin antes utilizar las restricciones de sumas de filas y columnas, sino que voy a partir del máximo de viajes que se pueden hacer acá, que serían estos BT. Entonces, si yo parto del total de viajes y yo de este total de viajes elijo una cantidad de viajes de la zona 1 a la 1, de cuántas formas posibles, cuántos estados micro o viajes distintos entre ese total de viajes puedo yo obtener los viajes de 1 a 1. Utilizando la fórmula de combinaciones, yo tendría que eso sería VT factorial entre VT menos V1, 1 factorial por V1, 1 factorial, ¿cierto? Ese sería el total de combinaciones posibles de las cuales yo puedo sacar V1, 1 viajes de VT. ¿Okay? ¿Se comprende? Sí. Después de que yo obtengo V1, 1 viajes de VT, ¿cuántos viajes me quedan? En el total, me quedan VT menos V1, 1. Ese sería el nuevo total, porque ya saqué V1, 1 viajes. De ese nuevo total que me queda, yo necesito obtener o sacar V1, 2 viajes. Entonces, la cantidad de
formas o combinaciones posibles en las que yo puedo sacar esa cantidad, dos viajes de lo que me quedó sería V, el total nuevo sería VT menos V11. Eso lo quería en el numerador, factorial. Y es que ya no lo escribo porque se pierde el mouse con... Aquí en Zoom es un problema. Uno escribe y luego se pierde el mouse y ya no sabe ni por dónde anda. Vamos a ver, anda por aquí arriba. Voy a seguir así. Okay. Entonces ahora aquí arriba en el numerador me queda VT menos V11. Todo esto factorial. Entre. Ahora me quedaría abajo VT menos V11 menos V12 factorial, todo eso, y eso multiplicado por V12 factorial, ¿sí? Fíjense que ahora este numerador se cancela con este denominador. Y el nuevo total que tengo para distribuir sería VT menos V1 menos V12. Y de ahí tengo que obtener V13. Entonces, la nueva cantidad de combinaciones sería VT menos V11 menos V12 factorial arriba y abajo VT menos V11 menos V12 menos V13 factorial por V13 factorial. De nuevo, el numerador del nuevo término se cancela con esta parte del denominador, de tal manera que si yo sí continúo calculando la fórmula, lo que me va a quedar, todos los numeradores se van a ir cancelando y lo que voy a obtener abajo va a ser, vamos a ver si puedo escribir por aquí, me va a quedar VT factorial entre V11 factorial por V12 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el denominador. O sea, VT factorial entre la multiplicatoria de V y J factorial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora si puedo salir de aquí. Ahí está. Ya. ¿Ok? ¿Qué sería este término? W. Este término corresponde a, entonces, la cantidad de combinaciones posibles que me explican una determinada matriz, una cierta distribución. O sea, eso es la entropía, la cantidad de estados micro, la cantidad de combinaciones asociadas a una matriz. El modelo lo que hace es maximizar ese W sujeto a las dos restricciones que exigimos de filas y columnas. Sumatoria de B y J en J igual a OI y sumatoria de B y J en I igual a DJ. Para todo I, para todo J. Y adicionalmente aplicamos una restricción o truco que esté asociado a los costos de viaje. Porque fíjense que el concepto de entropía es más un concepto de probabilidad y no está amarrado a comportamiento de viajes. Para que el modelo esté asociado al comportamiento de los usuarios, exigimos una relación, alguna condición relacionada con los costos de viaje. Por ejemplo, nosotros podríamos considerar la restricción de que el costo total del sistema, que aquí lo estamos llamando simplemente C, sea igual a la cantidad de viajes que se hace entre cada par y J, o sea, los B y J, multiplicado por el costo unitario de cada viaje entre cada par y J. O sea, 6J por V y J, la suma de eso igual al costo total del sistema. Entonces, planteamos un problema que es maximizar W sujeto a estas restricciones y eso, como veremos, me da como resultado este modelo. Es un modelo que tiene la misma forma de un modelo de gravedad o modelo de distribución de viajes como los que hemos estudiado hasta ahora, pero donde la función de impedancia
tiene una forma específica, que en este caso es exponencial. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como les digo, planteamos el problema que es maximizar W sujeto a todas estas restricciones. Cada una de estas restricciones, nosotros podemos ponerle un multiplicador de Lagrange para sumarlas en la función objetivo o plantear un lagrangiano y derivar ese lagrangiano con respecto a las variables de optimización que son derivadas respecto a B y J. Entonces hacemos eso. Fíjense que una cosa que podemos hacer, dado que la función objetivo es un poco complicada de optimizar, es simplificarla aplicando una función monotónica como el logaritmo natural. Entonces, si aplicamos el logaritmo natural de W y simplificamos, eso nos da como resultado logaritmo de V total, que es el total de viajes, menos la sumatoria de el logaritmo de cada V y J. Y luego es aquí donde entra la aproximación de Stirling, ¿verdad? Porque también optimizar el logaritmo natural de un factorial es complicado. Entonces convertimos el logaritmo natural de V y J factorial en V y J por el logaritmo de V y J menos V y J. Entonces de esa manera nos quitamos de encima los factoriales, ¿verdad? Y optimizamos esta expresión en lugar de la expresión original de W. Entonces, ahora maximizaríamos no W, sino, perdón, sino el logaritmo natural de W, que sería lo mismo que maximizar menos sumatoria de V y J por el logaritmo de V y J menos V y J. Entonces, ahora sí, con esta expresión y las restricciones, a cada una de estas restricciones en I la multiplicamos por un multiplicador de Lagrange para cada fila y cada una de las expresiones en J lo multiplicamos por un multiplicador de Lagrange BJ. Y la última restricción la multiplicamos por un multiplicador que vamos a llamar gamma. Subimos todas estas expresiones a la función objetivo y escribimos el siguiente lagrangiano, el cual derivamos respecto a V y J. Entonces, derivamos L respecto a V y J y nos daría, aplicando la regla de la cadena, aquí nos daría V y J por la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre V y J, y esto se cancela y da 1. Más, o bueno, menos, el logaritmo de V y J por la derivada de V y J, que es 1. Menos la derivada de V y J, que es 1. Bueno, aquí aparece más porque tenemos este menos aquí adelante, ¿verdad? Menos por menos más. Luego, nos daría alfa sub i multiplicado por la derivada de este término respecto a V y J, que me da menos 1. Lo mismo aquí, BJ por la derivada de esto, que me da menos 1, menos BJ, y gamma por la derivada de eso respecto a V y J, que da menos 6J. Simplificamos esta expresión y nos queda que el logaritmo de V y J es igual a esto. Luego podemos aplicar la exponencial para quitar el logaritmo y nos queda que V y J es la exponencial de esto de acá, que es lo mismo que la exponencial de alfa por la exponencial de beta por la exponencial de gamma 6J. ¿Okay? Y nos queda esta expresión como modelo. Para simplificar, fíjense que esto en realidad es una constante que depende de las filas y esto es una constante que depende de las columnas. Entonces, para expresar esto de una manera conocida, nosotros podemos sustituir esta constante que depende solo de I por el producto de una constante AI, que es equivalente al factor de balanceado de las filas, por los OI. Y lo mismo en J. Multiplicamos por un par de productos de términos que
dependen solo de J, y esta expresión la convertimos en esta, que corresponde precisamente, o tiene la forma de un modelo de distribución de viajes similar al modelo de gravedad, pero donde la función de impedancia tiene una forma específica exponencial. Este entonces es un modelo que conocemos como modelo de distribución de viajes de maximización de la entropía. En este caso, doblemente acotado, tanto a orígenes como a destinos, y con una forma de la función de impedancia exponencial. ¿Alguna consulta de cómo derivamos el modelo? No. Vean que en el caso de los modelos de maximización de la entropía, este modelo, esta forma funcional del modelo de distribución de viajes, nos permite encontrar o estimar como matriz de viajes aquella matriz que es más probable de ser observada. ¿Por qué es la matriz más probable de ser observada? Porque este modelo precisamente maximiza la entropía, o lo que es lo mismo, maximiza la cantidad de estados micro que tiene asociada la matriz que el modelo estima. Y esos estados micro, estamos suponiendo que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Y por lo tanto, la matriz que tenga más estados micro asociados es la matriz más probable. Entonces, de nuevo repito, un modelo de maximización de la entropía me estima la matriz que es más probable de ser observada. ¿Okay? Además, como en este caso, le exigimos a la matriz ambas restricciones en filas y columnas, también sería una matriz balanceada, que me garantiza que la suma de las filas sea igual al total de viajes producidos y la suma de las columnas sea igual al total de viajes atraídos por cada zona. Muy bien. Y eso sería lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces con esto estaríamos dando por terminada la segunda etapa de la modelación, que corresponde a los modelos de distribución de viajes, con la tarea que tienen que hacer para el jueves. ¿Okay? Si tuvieran alguna dificultad con la tarea, pues ahí me escriben. Traten de hacerla. Tiene truco la tarea, así que es bueno que la hagan con tiempo, porque si no, se van a volver locos. Son muchos cálculos los que hay que hacer, y como tiene truco, es posible que se les complique, ¿verdad? Está sencilla, pero tiene un pequeño truco que me gustaría que ustedes lo averigüen. Recuerden algo que vimos sobre los modelos de distribución para que lo puedan resolver, y entonces puedan resolver la tarea adecuadamente. Bueno, si no tenemos consultas y más preguntas, entonces acabaríamos la clase aquí. Profe, la tarea la podemos hacer en Excel. Sí, la pueden hacer en Excel. Listo. Bueno, entonces nos veremos el jueves, si Dios lo permite. Que pasen buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Listo. Gracias.